Y para poder recibir el milagro debo de ser encontrado fiel para que mi nombre se escuche en el cielo, como sucedía con Daniel, que él oraba mañana, mediodía y noche por Jerusalén. Y dice que Daniel tenía una batalla muy fuerte, porque el príncipe de Persia, que era un principado de Satanás, no quería dejar que las oraciones de Daniel llegaran al trono de Dios. Por eso tú tienes que llenarte más de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principado. Mientras tú estás orando, te cae un desánimo, pero tienes que seguir orando por encima del desánimo. Tienes que seguir orando por encima del cansancio. Cuando tú no estás leyendo la Biblia no te da sueño, pero cuando tú te pones en propósito a leerla te cae un sueño que tú no quieres seguir leyéndola. Entonces tú tienes que levantarte hoy como un atalaya. Dios le dijo a Ezequiel: levántate como un atalaya y vas a ver todos los enemigos que van a llegar al pueblo. Pero Ezequiel estaba como un atalaya. Y Ezequiel vio muchos milagros que Dios hacía. Y los milagros Dios quiere seguir haciéndolo. Los milagros Dios quiere seguir manifestándolo. Por eso también hay una historia en la Biblia de un muchacho que era mudo desde niño. Había nacido mudo. Y la palabra de Dios dice que los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu de mudeza. Por eso para la ciencia muchas veces quizá el nacer mudo es algo normal, pero bíblicamente puede ser un espíritu mudo que esa persona tenga. Y necesita un varón de Dios, un profeta, alguien que le crea a Dios para poder liberar a esa persona. Dile al que está a tu lado: hay un reto hoy en día. Los mudos tienen que hablar. Los mudos tienen que hablar. Pero tú tienes que buscar el poder de Dios. Tú tienes que buscar el poder de Dios. Si tú no buscas el poder de Dios, si tú no le buscas en oración, si tú no le buscas en ayuno, si tú no le buscas en lectura de la palabra y escuchas cánticos espirituales, no crea que Dios te va a usar. Porque hay muchas personas que dicen: yo quiero ser usado por Dios y yo quiero que Dios haga cosas en mi vida. Pero ¿qué tú estás haciendo para Dios? ¿Qué tú estás haciendo para que Dios te use? Claro, es por su gracia, es por su misericordia, pero Dios tiene que ver algo para él hacer algo. Tu actitud debe de cambiar y buscar más la presencia de Dios, buscar más el rostro de Dios, porque todo aquel que busque el rostro de Dios, siempre su presencia estará contigo. Por eso la presencia de Dios siempre estaba con Moisés, y Moisés nunca se movía a un lugar si la presencia de Dios no estaba con él. Fíjate que la vara de Aarón floreció y no estaba conectada a raíces de la tierra. Eso es un milagro que Dios hace. Por eso tu milagro viene de camino. Y Jesús quiere hacer muchos milagros. Pero ¿por qué este muchacho no era sano o no fue sano por los discípulos y era mudo de nacimiento? Y dice que los discípulos no pudieron echarle fuera, porque a los discípulos les faltaba fe y les faltaba más tener una profundidad en Dios. Por eso tienes que entender que es una decisión personal de tú entrar a la profundidad en Dios, de quedarte en la orilla o revestirte del poder de Dios. Amén. Busque la lectura, yo se la voy a enviar. Se burlaban, pero no importa que se burlen de ti. Si Dios está contigo, Él se va a manifestar. Si Dios está contigo, Él se va a manifestar en tu vida. Pero tú tienes que procurar que Él esté contigo.
Porque si es lo contrario, Él no está contigo, sí vas a pasar vergüenza. Como le pasaron a unos discípulos en los tiempos de Pablo. Ellos en Hechos iban a un lugar, porque a veces pensamos que es con nuestra fuerza, que es con nuestro intelecto, que es con lo que yo aprendí en la universidad, que es con lo que yo aprendí en la teología. Eso es importante, aprender el conocimiento y aprender las letras, profundizar. No estamos diciendo que eso sea malo, pero el mismo Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque cuando uno le da más prioridad a las cosas filosóficas y no estamos dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo para que los cielos se abran y el poder de Dios descienda, entonces viviremos un evangelio religioso y sin manifestación del poder de Dios. Viviremos un evangelio con falta de unción. Viviremos un evangelio que no se va a ver el poder de Dios. Por eso tú tienes que saber que una de las cosas que activa lo sobrenatural de Dios es tu tener hambre por Él. No perder el hambre por Él. Porque cuando tú pierdes el hambre, la vocación, la búsqueda en Dios, eso trae debilitamiento a tu vida espiritual. Y estar debilitado espiritualmente en los tiempos que vivimos no es cualquier cosa. Mientras más lleno de Dios tú estés, más respuesta tú le vas a dar a la gente que está afuera. Mientras más lleno tú estés de parte de Dios, los milagros van a acontecer. Dile al que está a tu lado, los milagros van a acontecer. La gente se va a salvar. La gente va a ser convencida de pecado. La gente se va a humillar de parte de Dios, pero hay que llenarse y no estar vacío. La tormenta no la tocó, pero estaba cimentada en la roca. Y eso representa que todo aquel que está cimentado en la roca, que Cristo Jesús, aunque vengan tormentas, situaciones, dificultades, problemas, no te vas a poder mover del lugar porque tú estás agarrado de Dios. Satanás no va a poder moverte. Te van a golpear. Te van a tirar dardos de fuego. Te va a tocar el desánimo. Te va a tocar la soledad. Muchas veces no va a querer levantarte, continuar hacia adelante. Pero si tu fe está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, nada va a poder moverte del lugar porque tú estás arraigado en Dios. Por eso Marcos 9:23 dice que para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Pero no es creer solamente de la boca para afuera. Es poner en obra que cuando Dios permite una enfermedad o cuando Dios permite cualquier situación y muchas veces prueba nuestra fe, nosotros tenemos que tener la capacidad y orar a Dios para que aumente nuestra fe de que Él va a obrar. Porque uno de los enemigos más grandes para uno no poder recibir un milagro de parte de Dios es la incredulidad. ¿Por qué el niño, según ese capítulo en Mateo, no había sido sano? Desde niño siendo mudo, con un espíritu mudo, y se volvió un adulto, y este espíritu dice que lo estrellaba en el piso, lo revolcaba, y los discípulos no pudieron hacer nada. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, dice que se sacudió. ¿Por qué se sacudió? Porque Jesús tenía el poder, tenía la autoridad, y era una demostración delante de los ojos de los discípulos, discipulándolo y enseñándole que eso no sale simplemente comiendo arroz, habichuela y carne y salami. Hay que meterse en la presencia de Dios. Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a dar rodillas. Hay que volver a pasar horas orando con Dios. Y yo creo que en este año 2025 una de las cosas que la iglesia debe de enfocarse es volver más a la espiritualidad. Y por eso muchas veces los milagros no ocurren, porque la iglesia debe de volver a la espiritualidad.
debe de volver al mover del Espíritu Santo. Debemos de autoevaluarnos, debemos de ver por qué las cosas no están sucediendo. Si Jesús dijo que Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, pero hay que volver a Dios. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible, pero hay que creerlo y hay que tener esa fe. Por eso la incredulidad que azotaba a este hombre era una falta de fe y una confianza en Dios y en su palabra. Y una del poder que Dios muestra, que me llama mucho la atención, es cuando el profeta Eliseo le había dicho a Naamán que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces. Un milagro extraordinario. Yo sé que ustedes recuerdan a Naamán, un general que estaba al servicio del rey de Siria. Y era muy valeroso, dice la Biblia. Había ganado muchas batallas, pero él tenía algo que era leproso. Tenía una lepra que no la aguantaba en el cuerpo. Y de repente, una esclava que le servía a su esposa le dijo: hay un profeta y un varón de Dios en Israel al cual tú puedes ir y él orar por ti, tú ser sano. Y dice que él le pidió permiso al rey. Y el rey le dijo: mira, lleva oro, plata, todo lo costoso al rey de Israel para que te dejen entrar, porque había un conflicto, una división entre Siria e Israel. Y cuando Naamán ensilla el caballo, sus carretas, la llena de oro, llega donde el rey de Israel le dice: ¿acaso soy yo Dios para poder hacer este milagro? ¿No querrá el rey de Siria tener conflicto conmigo nuevamente? Pero luego alguien le dijo: no, no es el rey, es un profeta que hay aquí que se llama Eliseo, que él puede orarle a Dios y tú puedes ser sanado. Por segunda vez se lo recordaron o se lo dijeron. Y cuando él va donde Eliseo, él pensaba que su milagro iba a ser comprado con oro, con plata, con todo lo que trajo. Las cosas de Dios no funcionan así. Por eso hoy en día usted tiene que cuidarse. Hay muchos falsos profetas, falsos predicadores que mueven a la gente a hacer cosas que no están alineadas a la palabra de Dios. Y usted tiene que comerse el rollo, leer la Biblia, vivir la palabra para caminar en lo sobrenatural de Dios, pero por la palabra. Y cuando Naamán está ahí frente a Eliseo, Eliseo le dice: ¿qué tú tienes conmigo? ¿O qué yo puedo hacer por ti? Y me imagino la conversación de Naamán con Eliseo: mira, alguien me dijo que tú puedes orar a Dios por mí, o puedes hacer algo por mí, porque tengo una lepra que todo el que me ve no quiere estar cerca de mí, y es un sufrimiento que tengo de toda mi vida. Pero qué bueno que Dios se acuerda de uno cuando a veces uno no es tan fiel. Qué bueno que Dios tiene misericordia de uno cuando a veces uno no lo merece. Por eso cada vez que uno ora, no sé si usted ora así, uno siempre pronuncia y dice: Señor, yo no soy digno. No soy digno de recibir esto. No soy digno, Señor, de estar de rodillas delante de ti. No soy digno, Señor, de poder aceptar esto, porque no somos dignos. Pero Él por su misericordia lo hace porque nos ama y quiere que nosotros recibamos el milagro que tanto anhelamos. Y cuando Naamán estaba ahí, que no entiende lo que el profeta le dice, Eliseo le dice: mira, tú vas a hacer esto, porque hay algunos métodos que Dios utiliza que al hombre le parecen locura, pero en Dios hay una obra especial. Imagínate tú, Jesús, en este tiempo. Usted dirá: bueno, pero fue Jesús en ese tiempo que escupió en el piso, hizo lodo y le puso lodo en los ojos al ciego. Imagínense yo que lo hiciera en estos tiempos. Me crucificarían. Pero si es Dios que nos manda a hacerlo, no importa lo que los demás digan. Si es Dios, como decíamos, tú no vas a pasar vergüenza. Tú no vas a caminar en emoción.
Porque cuando es la emoción hay un vacío. Pero cuando es Dios que te manda, Dios te respalda. Y Naamán, a pesar de su dureza y su falta de fe, que noto algo aquí, ¿por qué mucha gente no reciben hoy en día el milagro prometido de parte de Dios de una vez? Y yo anoté aquí, y el Señor me ministraba, muchas veces se posterga, dígale al que está a tu lado, no postergue tu milagro. No postergue tu milagro, no atrase tu milagro. Porque Naamán postergó. Comenzó a hablar con Eliseo. Dios quería hacer algo en él, pero él como que no quería ir al río Jordán. A veces Dios quiere hacer algo en nosotros y nosotros no queremos hacerlo, no queremos ser obedientes. La falta de obediencia, la falta de sometimiento, la falta de conexión con Dios, la falta de humillación muchas veces no nos deja recibir lo de Dios. Pero al fin y al cabo Naamán se fue al río Jordán. Le faltaba fe, pero ya el profeta había hablado. Eliseo tenía una unción que la heredó de Elías. El manto de Elías, una doble porción. Usted conoce la historia. Y no era cualquier profeta.